¿Sabés por qué las puertas de las catedrales son tan altas? Para que entre el Altísimo. Curiosamente, parece un chiste, pero no lo es. ¿Sabías que está suficientemente documentado en la historia que la razón por la cual esos templos, esas catedrales, sobre todo la de estilo gótico, son tan altas, majestuosas, con torres imponentes, campanarios gigantes, vitrales enormes y muy lujosos? Todo eso estaba destinado a mostrar la gloria de Dios. O sea, la idea es que cuando estuviéramos en una catedral de esas o pasáramos al frente de una de ellas, pudiéramos ver en esa majestuosidad de la construcción de esos edificios la gloria eterna de Dios. Bueno, esa es la teoría. ¿Te ha pasado cuando cruzás por la vereda de alguna de esas catedrales o ves una imagen, una foto en internet? ¿Vos ves la gloria de Dios en esos lugares? Yo tampoco. Sí, curiosamente no pensamos en la majestad de Dios cuando cruzamos por uno de esos edificios o cuando los vemos en alguna imagen. Pero ¿sabés que además es absolutamente innecesario? Porque la responsable de mostrar la gloria de Dios es la creación, así lo enseña la Biblia. Por ejemplo, mirá el Salmo 19. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Y aún más contundentes son las palabras del apóstol Pablo en el conocido pasaje de Romanos capítulo 1. ¿Ves? La creación tiene como propósito mostrar de manera evidente, de manera visible, palpable, lo que es invisible e impalpable en Dios. Su eterno poder, su vasta creatividad, su infinita misericordia, todo es evidente por medio de la creación. No era necesario hacer esos lujosos edificios para tratar de igualar. Hay otro dato curioso. John Mackay fue un misionero reformado en Perú. Él es holandés. Y cuando estuvo en Perú fundó escuelas y hizo grandes obras. Pero además realizó una investigación acerca de cómo había sido la llegada del Evangelio a esa región. A raíz de esa investigación él escribe un libro que te lo recomiendo y se llama El otro Cristo español. En ese libro él comenta que cuando los nativos fueron esclavizados por los europeos, se construyeron vías a través de las cuales los pueblos originarios tenían que trasladar materiales y recursos desde sus lugares hasta los puertos o los barcos que estaban saqueando América Latina. El dato interesante es que al costado de esas rutas se habían construido edificios como estos, no tan majestuosos, pero sí muy grandes y muy altos, con el objetivo de que cuando los aborígenes, yo sé que esa palabra no se usa, pero es para que lo entiendas, pasaran por esos lugares, vieran esas iglesias y sintieran que Dios los estaba vigilando. Increíble, ¿no? Las catedrales, estos edificios majestuosos que supuestamente deberían mostrar la gloria de Dios, en realidad hoy en día son un símbolo de otras cosas. No muy alegres. Pero era absolutamente innecesario, como te dije recién, que se construyeran estos edificios porque la encargada de mostrar la majestad de Dios es su creación. Y eso tiene algunas implicaciones para nosotros. La primera de ellas es esta. Y por lo tanto, también nosotros debemos hacerlo. Mirá por ejemplo lo que dice el Salmo 104 desde el versículo 10. Es Dios el encargado de cuidar su creación, Él es siempre bueno, Él es siempre providente, y la razón por la cual Dios cuida de su obra es porque ella está diseñada para mostrar su sabiduría y su eterno poder. Algo parecido es lo que tiene Job en mente cuando dice estas palabras. En este caso, Job no está pensando en la creación como el universo, los cielos, las estrellas. Hay otros pasajes de Job en lo que sí lo hace, pero en este caso puntual, Job se ve a sí mismo como creación de Dios y está reconociendo esa providencia, ese cuidado que Dios le ha mostrado desde que fue concebido en el vientre de su madre. Y esa es específicamente la razón por la cual nosotros también tenemos una responsabilidad para con la creación. Por ahí te suena el pasaje de Romanos capítulo 8, este que dice: en ese pasaje el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que la creación también sufre las consecuencias del pecado. La creación fue sometida
al deterioro, a la corrupción por causa del pecado de Adán. Pensá en Génesis, capítulos 1 y 2. Dios crea todo con un propósito específico y pone al ser humano con la responsabilidad de cuidar de esa creación. Un profesor del seminario nos hizo una pregunta una vez. ¿Cuándo fue relevado el hombre de esa tarea? Nunca. La realidad es que nosotros seguimos teniendo la responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Y sobre todo cuando hemos llegado al conocimiento de Cristo y entendemos que fuimos llamados con un propósito. Implica también nuestra responsabilidad para con el ambiente en el que vivimos. Y no solamente estamos pensando en árboles, bosques y animales y todas otras cosas que se te puedan ocurrir, también estamos pensando en cuidar de la vida humana como creación de Dios. Por eso leíamos el pasaje de Job. Podríamos leer otros pasajes que nos llevan a entender que la vida humana es creación de Dios y por eso tengo que cuidarla. El cuerpo también expresa la sabiduría de Dios, su providencia, su majestad. Si pensamos en cómo funciona todo en nuestro cuerpo, cómo ha sido diseñado con tanta inteligencia y con un buen propósito, tenemos una responsabilidad de cuidar el cuerpo de los demás y el nuestro. Esta idea de no comer grasas y de cuidarnos con la sal y de las gaseosas, lástima que la iglesia haya descuidado durante algún tiempo la predicación de esta parte del Evangelio, pero tenemos que recuperarla. Somos responsables del cuidado de la creación en todos sus aspectos, porque la creación fue diseñada por Dios para dar a conocer su grandeza, su poder y su sabiduría. Sí, la creación, la naturaleza, es un medio para conocer a Dios. No alcanza para recibir la salvación que Dios ofrece en Jesucristo, porque ese requiere otro tipo de conocimiento. Pero sí, en la historia podemos ver que hay muchos hombres y mujeres que han llegado al conocimiento de que Dios existe y hasta incluso conocer ciertas características de ese Dios por medio de la observación de la naturaleza. Antes de Sócrates, los filósofos eran conocidos como los cosmológicos, porque ellos buscaban el conocimiento, la sabiduría, a través de la observación de lo creado. Y muchos de ellos llegaron a conclusiones de que Dios es real. Incluso los tres héroes de la filosofía o del siglo de oro de la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, creían en Dios. Sí, no habían conocido al Dios de Israel ni habían reconocido a Jesucristo porque Él todavía no había llegado a esta tierra. Pero sí llegaron al conocimiento de que existe un Dios. De todo esto vamos a hablar en otros videos más adelante. Claro, la creación es el escenario donde podemos acercarnos a Dios y descubrir que Él es real. Fíjate estos pasajes. En el Salmo 8, versículos 3 y 4, el rey David comienza mirando hacia la creación, hacia el universo, los cielos y las estrellas, y contempla la grandeza de Dios en eso, pero también contempla la misericordia de Dios hacia él, que es un ser humano. Por eso expresa esas palabras. Veo, Señor, lo grande que eres, y me pregunto, ¿qué soy yo para que me hayas mirado con misericordia? ¿Quién soy yo para que me visites? Lo mismo vemos, por ejemplo, en el Salmo 36, versículos 5 y 6. Otra vez, allí está el mismo salmista en el mismo ejercicio. Mirar la creación y a través de la creación descubrir algunos aspectos del carácter de Dios. En este caso, el salmista está comparando la grandeza de estos elementos de la naturaleza con ciertos atributos de Dios. Pero uno de los salmos más impresionantes es el Salmo 29. Tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego, la voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan ¡Gloria!
El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. A veces hacemos el ejercicio con mis hijas de imaginarnos en qué contexto escribió el rey David este salmo. No lo sabemos con certeza, pero podemos jugar un poco con la imaginación y pensar en esto. David está en su palacio, una noche de tormenta, está recorriendo los pasillos y sale a uno de los balcones. Ese balcón da justamente al desierto del Líbano. David desde ese lugar está observando ese desierto con árboles gigantes y montes que se ven a la distancia. En ese momento se levanta una tormenta, vientos, lluvias, truenos, relámpagos en el cielo que parecen flashes de luz y por un segundo la noche se convierte en día. La voz del Señor es el trueno que hace temblar el suelo. Y David desde el balcón ve cómo esos árboles tan grandes y esos montes imponentes se rinden ante el despliegue de grandeza y majestad de Dios. David ve en esa tormenta una demostración, aunque muy pequeña, del poder de su Dios. Y al final del Salmo la mirada de David se vuelve sobre él mismo y por eso exclama esto: este es el Dios majestuoso, esta tormenta me permite ver la grandeza y el poder del Señor. Él es quien me defiende a mí, yo soy su pueblo. Mirá, ese Dios es quien me protege, ¿de quién voy a tener miedo? La creación como un vehículo para conocer algunos aspectos de Dios. Ese es el propósito del Señor. Por eso cuando en la historia se ha dado esta discusión sin sentido entre la ciencia y la fe, o la razón y la Biblia, es una división que el cristianismo nunca planteó desde sus inicios. Y en otro momento, en otro video más adelante, vamos a hablar cómo Tomás de Aquino resolvió esa división aparente. Pero por ahora nos alcanza con decir que la ciencia nos permite descubrir las maravillosas características de Dios impresas en su creación. Mientras más avanza la ciencia, más conocimiento tenemos de la sabiduría y providencia de Dios en su naturaleza. Ninguna de las catedrales, ningún edificio, por majestuoso que sea, puede igualar la claridad con la que la creación nos muestra estos aspectos acerca de Dios. Lo cual nos lleva a la tercera implicación de esto. Nos queda una pregunta más. La historia debe estudiarse para valorar los aciertos de quienes vivieron antes que nosotros y no repetir los errores que ellos cometieron. En este punto entonces me tengo que preguntar por qué a esta altura de la historia seguimos insistiendo con construir megatemplos lujosos. Crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo. De acuerdo, estoy exagerando. La destrucción podría ser de hecho más pequeña y limitarse a nuestra galaxia. Ya sé que hay respuestas al respecto, pero las vamos a analizar en el siguiente video, porque hoy no quiero perder de vista las dos primeras implicaciones de lo que acabamos de decir. La gloria de Dios no se muestra en ninguna de nuestras creaciones como se muestra en la suya. La responsabilidad que tenemos de cuidar la creación de Dios, desde lo más grande hasta lo más pequeño, está estrechamente relacionado con este principio. Dios muestra sus atributos en lo que Él hizo y tengo que ser respetuoso de eso. La creación está dada como un regalo, como otra vía que Dios me da para conocer ciertos aspectos de su naturaleza y de su carácter. El verdadero conocimiento, la mayor revelación de Dios está dada en Jesucristo. De eso ya hemos hablado un poco en el video anterior. Si todavía no te pasó, te invito a que lo hagas en este momento, que le puedas pedir a Dios que te revele a Jesucristo como Señor. Pero la creación nos ayuda. Quiero terminar este video contándote una ilustración, una historia. Resulta que un hombre iba caminando por una playa y en medio de esa playa se encuentra un reloj tirado allí. Agarra el reloj, lo sacude un poco de polvo y lo ve, se queda mirándolo. Estaba un poco abierto, así que decide quitarle la tapa y dentro ve piezas muy pequeñas, engranajes que estaban funcionando de manera muy sincronizada y cuando lo vuelve a dar vuelta ve que el reloj da la hora y que está marcando el momento del día exacto, está marchando siempre a un mismo paso y entonces ese hombre mira hacia el mar y dice: ¡qué increíble! ¿Cómo es que este mar
ha logrado producir un reloj tan perfecto como este. La historia ilustra más o menos cómo es que algunas personas, viendo la creación, siguen creyendo que es el fruto de la casualidad. La invitación es que si no conoces a Dios, puedas tener una mirada diferente de la creación. Y para vos, que ya conoces a Dios, quiero invitarte a que hagas el ejercicio que acabamos de leer en estos salmos. Aprende a mirar en la creación el carácter y la naturaleza de Dios. Y Dios puede enseñarte mucho a través de eso. Te dejo todos los enlaces para que nos encuentres en las redes sociales, para que descargues nuestros recursos, leas nuestros libros y también te dejo algunas recomendaciones para que encuentres otras lecturas que te pueden ayudar. Espero tus comentarios, tus preguntas, tus aportes y te espero en el próximo episodio de La Biblia en Zapatillas.